La verdad, porque parece mentira, nadie la cree. ¿Eres sexoservidor o sexoservidora? ¿Llegaste al punto de no retorno? ¿Te gustaría ser inmortalizado o inmortalizada en una obra de arte? Recibe más informes en el sitio geocities.com/el aviso 2002 o escribe al correo electrónico buscandorespuestas@yahoo.com. Ouverture. La condenación de Fausto. Es lo que necesita. Pedirme crear la versión musical de una pintura en estos momentos en los que solo podría proyectar mi existencia con la sonata para piano de Beethoven Opus 27, número 2, en su primer movimiento. Convertiría su obra en una marcha patética de lamentaciones. Y no creo que sea precisamente ese sentimiento con el que desee vestir cada uno de sus trazos, colores y emociones con los que de seguro está construyendo el relato de su historia. Su obra hasta ahora no tiene trascendencia y sin embargo es un creador de conceptos. Posee el sacro fuoco. Lo he descubierto en sus ojos, en su risa, en esa conciliación con la vida. En esa llama que solo se ve arder en un ser humano cada 100 años, la que inútilmente traté encender en mi interior. Pero mi carne, mis huesos y mi sangre no son materia combustible de la que se nutre esa clase de llama. Tengo la suerte de estar en contacto con él, puedo apostar por él, la expectativa es grande aún y cuando la decepción podría ser peor a la sufrida cuando me descubrí a mí mismo. Mi obra ahora yace en el olvido, acompañada de la lacerante indiferencia con la que el mundo castiga, en forma justa e implacable, aquellas creaciones que cometieron el sacrilegio de intentar perdurar. La tinta en cada una de mis partituras se ha rebelado contra mí, cada una de las líneas del pentagrama se han convertido en 5 látigos que al unísono laceran mi inconsistencia, castigan mi conciencia, haciendo más terrible el estado consciente de la no trascendencia. Porque cuando no se existe más que para sí mismo, la mitad del propósito existencial se pierde, se desvanece y se corre siempre el riesgo de repetir. Volver una y otra vez hasta comprender tras desastrosos finali. Anímicos, no físicos. Que la mitad de la razón existencial se da con el simple hecho de nacer, la otra mitad, la que deberá trascender. Es la que se construye en el hacer colectivo, en el aportar a los otros seres que me complementan, todo aquello que nos hace útiles y justifica la permanencia en este sitio. Era muy reiterativo en este tipo de razonamientos que se habían convertido en una obsesión, producto del estado de inconformidad que padeció por años, era muy severo consigo mismo. Muchas veces se preguntó por qué razón llegaba a ese tipo de conclusiones. ¿Por qué no permanecer inconsciente a su estado de no trascendencia? Tal y como lo hacía el 98% de la población mundial. ¿Por qué no simplificar su existencia, sin preocuparse por hacer algo que valiera la pena conservar para gozo y disfrute de la humanidad, que a futuro debería ser eterna, gracias al Dios eterno o al Dios científico, ese Dios menor de nuestra creación y al que sí podemos manipular, programar y chantajear sin llegarnos a imaginar que al igual que el primero, también puede castigar en formas impensables a nuestra arrogante soberbia que nos ha hecho creer desde hace mucho tiempo que alcanzaremos? Gracias a la intervención de ese Dios menor, la eternidad prometida, no la divina a la cual hemos rechazado en forma sistemática, sino la que puede ser edificada por nosotros. Pietro se desplomó en el sofá. Soltó de tal forma el cuerpo, que pareciera que cada una de las palabras con las que había construido su pensamiento en los últimos 2 minutos hubieran tomado un peso inconmensurable en su cabeza y lo hubieran querido aplastar, hundirlo y llevarlo más allá de los límites del piso de mármol de su lujoso estudio. En su interior, sabía que eso le hubiera satisfecho, en más de una ocasión había pedido que al escuchar Claro de Luna, cada una de las notas escritas en la partitura hacía más de 200 años, cobraran vida y se convirtieran en buitres que arrancaran a jirones de carne viva. La que él consideraba la carroña de su putrefacto intelecto, que a sus 55 años consideraba ya una masa inerme, incapaz de alcanzar con sus composiciones siquiera la misericordia de sus propios oídos. Hubiera deseado mentirse a sí mismo, que sus oídos conmovidos de escuchar sus tortuosos pensamientos le engañaran y transformaran cada una de sus notas, acordes, corcheas, silencios y sostenidos. Incapaces de despertar en los escuchas aquellos sentimientos escondidos en el alma de todo ser humano. En la música que el mismo Dios le hubiera pedido interpretar de nuevo en el momento de su estreno, tal y como seguramente se lo pidió a Poulenec cuando escuchó por primera vez Gloria in excelsis Deo.
Siempre había tenido la seguridad de que las composiciones de los grandes maestros habían ganado para la humanidad. En un acto de agradecimiento, 100 años más de existencia, aunque ahora se cuestionaba acremente el agradecimiento. ¿Cuál era la naturaleza de esa concesión? ¿O sería una dádiva? ¿Eran una maldición inspirada para garantizar la existencia del mal por 100 años más, o eran una bendición para luchar 100 años más para lograr la implementación del bien? Desgracia. Gracia. ¿Qué más daba? Lo cierto era que estaba aquí, tal como se lo recordó el teléfono que sonó tan cerca de sus antes deseados piadosos oídos y que ahora se cobraban ese sentimiento, aturdiéndolo con el alto volumen del timbre con el que acostumbraba mantener el llamado por la necesidad de escucharlo aún y cuando se encontrara alejado del estudio. ¿Come va ahí? Bene. Mintió. Pero no he logrado escribir una sola nota. Es muy poca la información que tengo, es necesario que nos reunamos a la brevedad. Decirme tan solo que el tema de la pintura es el reflejo de nuestro tiempo, de este principio de siglo, es tan impreciso como pedir que se construya una catedral al Dios de nuestro tiempo. ¿De qué material debían ser los muros? ¿De Lamentaciones acaso? Porque ya sabes que existe uno y... Mario Alberto anticipó media hora de filosofía pietrana y le interrumpió. Sorpréndeme, Pietro. Sorpréndeme. Te anticipo que no verás la pintura hasta que escuche completa tu composición musical. El juego en este caso es que cada quien por su propia cuenta refleje. Tú con sonidos y silencios. Yo con forma y color. Esa masa informe de actitudes, sentimientos encontrados y vivencias extremas del hombre de nuestro tiempo. Tienes completa libertad para escribir lo que quieras, como lo sientas y como lo quieras expresar. Cuando termine la pintura haremos un intercambio de obras. De cualquier forma, me gustaría que mañana por la mañana vinieras a mi taller y charlemos sobre tu perspectiva, cada uno podrá aportar su propia visión. Aunque debo confesar que desde el primer momento en que empecé por interesarme en el universo de la pintura, y conocí la obra de un pintor francés, tomé conciencia de la función de la pintura, comprendiendo al hombre en su propia dimensión, no solo al hombre de nuestro tiempo, sino al hombre de siempre, a ese que nació por voluntad divina o como producto fortuito del caos. Colgaron. El silencio volvió a abrazar a Pietro y le repetía una y otra vez, eres mío, mío, mío. Me perteneces. Me has pertenecido siempre. Y siempre me pertenecerás. Hacía 10 años que se había divorciado. El alcohol, puente entre sus pensamientos y la realidad, que tenía como objetivo hacerle fuerte, le hacía más vulnerable a las heridas que le propició una sola palabra, de 6 letras, de origen alemán y que con infernal intención. Un circunstancial panelista le había enviado, clasificándole de una manera que aparentaba ser inocente, dentro de una categoría en la que caían todos aquellos creadores, de cualquier disciplina, que creyendo construir obras maestras, creaban en realidad obras de dudosa calidad. Esa infame palabra, que como desgarradora etiqueta se adhería al alma, sitio del que para ser eliminada era necesario arrancarla junto con la vida, esa palabra sin traducción a ningún idioma, hecho que le hacía más contundente, le daba descomunal fortaleza porque según él, solo las palabras débiles necesitan ser traducidas o buscarles un equivalente en todas las lenguas. Se conservaba incólume, sin alteraciones y falsas interpretaciones en las que tal vez hubiera encontrado algún trazo de esperanza, algún resquicio de luz que le permitiera ver, respirar la vivificante promesa de que en algún momento, la obra perfecta tanto tiempo esperada, iba a llegar, sería esa obra, la que sin arrebatarle la vida, la eliminaría por siempre de su alma. Aún recordaba la mañana en la que recibió el paquete que un mensajero de una de esas compañías especializadas en reparto de correspondencia internacional le entregó. El sobre venía de Alemania y el remitente correspondía a Otto von Ratzinger. El nombre por lo pronto no le decía nada, la bolsa plástica que parecía haber sido cerrada para no abrirse jamás, opuso una notable resistencia como un aviso anticipado de que era mejor no hurgar lo que tan celosamente guardaba en su interior. Por instantes, pensó en darse por vencido y en el colmo de la desesperación se dirigió al cesto de basura. Sin embargo, por los espacios transparentes de la bolsa alcanzó a apreciar en la portada la fotografía de una pintura que le resultaba familiar. Ese instante y esa visión marcarían para siempre el resto de sus días,
Nunca dejó de preguntarse cómo era posible que el ser humano no hubiera desarrollado la capacidad de evitar aquellos momentos que con aspecto inocuo e inocente se acercan sigilosamente a la vida de las personas para, posteriormente, convertirse en terribles entes que destruyen todo en el interior. Puede ser una imagen como el caso de la pintura, puede ser el sonido y significado que se dé a una palabra cualquiera, puede ser incluso un aroma. ¿Cómo es posible? Nunca dejaría de preguntarse que simples cosas como pinturas, palabras o aromas se lleguen a convertir en el más temible enemigo de una persona, ¿por qué no se había desarrollado la capacidad de evitar por instinto, como se evita el contacto físico con el fuego, aquellas situaciones que se convertirán en un peligro para la continuidad de la vida normal? ¿Cómo distinguirlos? Resulta prácticamente imposible, pero ese es el juego que tenemos que jugar con la vida, por la vida o contra la vida. ¿Por qué no tener la capacidad de distinguir el acto con el que se marcará el declive?